Hola, vamos a comenzar con esta segunda lección de la capacitación de evangelismo. Esta segunda lección se llama ¿Cómo estudiar la Biblia para predicar bien? Les comento, ¿verdad? La semana pasada o la lección pasada abordamos un punto muy importante que era el mensaje y el mensajero. Y justamente hablábamos de la importancia que tiene el mensaje, el por qué tiene que llegar el mensaje a las personas, pero también que nosotros como mensajeros que Dios ha escogido, cuál es nuestra importancia en este juego, ¿verdad? Lo más importante es que el mensaje llegue a las vidas, pero nosotros somos el medio por el cual ese mensaje llega, porque Dios se ha complacido en utilizarnos a nosotros como esos recipientes de verdad honrosos que nos habla la Escritura. Entonces, bueno, eso fue prácticamente la lección de la semana pasada, ¿verdad? ¿Quiénes son el mensajero y qué es el mensaje y cuál es la urgencia de predicar el evangelio, ¿verdad? Ahora, en esta segunda lección vamos a estudiar la Biblia para predicar bien. Ahí discúlpenme porque me falta un poquito de agüita. Dice aquí el objetivo general, dice, introducir a los estudiantes en los principios básicos de interpretación bíblica, para que puedan leer, comprender y aplicar correctamente la palabra de Dios en el desarrollo de sus mensajes. Fíjense, cuando nosotros vamos a predicar, a evangelizar, es importante que nosotros ya llevemos un estudio preparado. No es correcto que improvisemos. Ahora, quizás de repente alguien te pregunta, ¿verdad? Y te agarra, pues así, pues tú tienes que saber cómo dar el evangelio, pero si ya nosotros llevamos la intención de ir a evangelizar, entonces hay que ir preparados. Yo no puedo preparar una campaña de evangelismo y poner, es como si los músicos van a tocar improvisado, pues no pueden los músicos llegar de improvisación a tocar. Es necesario que el que va a compartir el mensaje vaya preparado. Entonces, todo aquel que quiera compartir el mensaje de salvación debe estar preparado. Habrá veces en los que, como les digo, quizás estás en tu trabajo y de repente se presenta la oportunidad para que alguien te pregunte del evangelio y quizás ahí pues no vas a sacar, hermanito, déjeme saco mis apuntes. Pues no, ahí tú tienes que tener todo bien estudiado y bien memorizado, los mensajes, los textos, por ejemplo, los textos de evangelismo. Por ejemplo, el más popular de todos los versículos de evangelismo, Juan 3:16, ¿verdad? Si no te sabes Juan 3:16, pues ya estás empezando con el pie izquierdo. Pero es importante que memoricemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, Romanos 3:23. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Ahora sí, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios. Eso. Señor nuestro. Entonces, habrá muchos versículos que te sean útiles y que es necesario que tú los tengas aquí memorizados, porque si tú quieres ir a evangelizar. Ahora, quiero decir algo muy importante. No necesitas ser un experto para compartir el evangelio. Porque veíamos la semana pasada que para compartir el evangelio, para evangelizar, lo único que tienes que hacer es hablar de la belleza de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? Cristo murió en mi lugar en una cruz. Y eso todos lo podemos decir porque es un conocimiento universal, porque la iglesia ha hecho un gran trabajo
enseñando universalmente, ¿verdad? Todos sabemos que hay una cruz, un símbolo de una cruz, y todos sabemos que Cristo murió ahí. Pero pocos lo experimentan. Entonces, todos podemos hablar y decir, es que sabes que Cristo me perdonó. ¿Necesito memorizar algo para saber que Cristo me perdonó? No, solamente cuando yo me arrepiento y que yo recibo la salvación, yo me entiendo que Cristo murió por mí y me ha redimido, y entonces he alcanzado la salvación y hay un gozo en mi corazón, y yo lo único que necesito hacer es compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Dios me ha salvado, Dios me redimió, me perdonó mis pecados, porque y lo más increíble, me transformó. Amén. Yo antes era un bebedor, era un drogadicto, un ladrón, un mentiroso, pero todo eso lo dejé porque Cristo me salvó, me cambió, y ahora todo eso lo he abandonado. Y entonces yo nada más necesito eso para predicar, pero para compartir el evangelio, ¿sí? Para decirle a otras personas lo que Cristo está haciendo por mí. Ahora, si ya quiero yo ser más avanzado, que es lo que estamos viendo en este curso, o sea, no solamente es predicar lo que Cristo ha hecho por mí, ahora también quiero ir un poco más, llevar un mensaje más elaborado, más completo, quizás un poco más teológico. Este curso es bastante básico, ¿verdad? Porque si ya queremos algo más teológico, pues habría que inscribirnos en un instituto teológico. Pero esto es algo fundamental. En esta lección tenemos los objetivos, que es aprender pasos fundamentales para estudiar un pasaje bíblico, comprender la importancia de interpretar correctamente el texto y aplicar un método simple de estudio bíblico enfocado en el evangelismo. Entonces, nosotros vamos a suponer que vamos a ir a evangelizar. Entonces, yo me preparo con algún mensaje sencillo, modesto, que la gente pueda comprender. Yo no voy a ir a elaborar un mensaje con una teología profunda, porque la gente no lo va a entender. Yo necesito preparar un sermón sencillo, digerible para personas que no escuchan del mensaje de Dios domingo a domingo. Es que yo les quiero hablar de la renovación del espíritu. La gente te da renovación. ¿Cómo? ¿Qué es la renovación? Entonces, tú tienes que llevar un mensaje con palabras sencillas que la gente pueda entender. Porque recordemos que vamos a llevar un mensaje de salvación a personas que no son salvas y que muy probablemente no estén relacionadas con palabras que se utilizan dentro de la iglesia. Porque si hablamos de la renovación del espíritu, quizás el nuevo nacimiento, se queden igual que Simón. Y eso que Simón era un rabí. Y no entendía lo que era el nuevo nacimiento. Y dice, ¿qué me tengo que volver yo a meter al vientre de mi madre? Y era maestro. Y hasta Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes? Imagínese usted yendo a predicarle a personas que nunca han escuchado de esto. Y usted sintiendo que muy buena prédica. Pues porque desde su perspectiva usted entiende lo que está diciendo, pero recordemos que el mensaje vamos a personas que no tienen esta cultura. Entonces, el mensaje debe de ser digerible para ellos. Por eso es importante esta capacitación, porque aquí yo les voy a dar tips o comentarios que les va a ayudar mucho a la hora de que ustedes vayan. Les voy a ahorrar esos tropiezos, porque a veces uno comete errores y no se da cuenta que está cometiendo errores. Hasta que tiempo después te das cuenta, porque alguien se atrevió a preguntarte. Y ya te das cuenta que, oye, pero es que esto es bien básico. Sí, pero es que la gente a la que estás yendo no tiene ese fundamento teológico. Fíjense, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Y aquí desarrollamos 3 puntos. Dice, porque no podemos predicar, número 1, lo que no entendemos. Y hay veces que incluso pastores o predicadores hablan de temas que no entienden. Creen que lo entienden, pero no lo están entendiendo. Y eso es muy importante.
Porque cuando tú no entiendes un tema, terminas confundiendo más al oyente. Tú crees que lo entiendes. Tú estás creyendo que lo entiendes o quizás estás en el proceso de entender un tema y no lo has terminado de comprender. Por lo tanto, aunque llevas quizás la línea correcta, no te sabes explicar correctamente. Y esto no solamente sucede con el Evangelio, ¿verdad? Con los mensajes cristianos, sucede con todos los temas de todo el mundo, ¿verdad? Yo no puedo hablar de integrales ni derivadas si no he entendido bien lo que es una integral o una derivada. Tampoco puedo hablar quizás de la historia de México si no he estudiado bien la historia de México. Puedo dar una opinión y eso es muy distinto. Pero eso también lo vamos a ver aquí porque fíjense lo que dice los siguientes 2 puntos. Dice, porque un mensaje mal interpretado puede desviar o confundir. Y yo me he encontrado con mucha gente que cree que está predicando correctamente, pero cuando yo lo escucho, yo digo, esta persona está equivocada. Y a veces a uno le puede pesar corregir a la persona porque cuando uno está convencido, está compartiendo algo, lo comparte porque está convencido que es una verdad. ¿Sí? Si yo digo, no hombre, Claudia Sheinbaum es la mejor presidente. Por default, yo ya te estoy diciendo que yo la creo, esa es mi convicción. Si tú me dices, no, ¿cómo vas a creer tú eso? Entonces me estás llevando la contra y entonces estás destruyendo mi creencia. Por lo cual yo desde mi perspectiva puedo asumir que tú me estás atacando. Porque esa creencia es parte de mí. Entonces es difícil corregir a las personas cuando creen una verdad que no es la verdad. Entonces, sí, claro. Entonces, lo importante aquí es que nosotros aprendamos las herramientas correctas para estudiar y en el proceso de utilizar las herramientas correctas, en el proceso vamos a ir naturalmente corrigiendo ciertas creencias. ¿Sí? Y si nosotros no tenemos estas herramientas, podemos leer la Biblia, malinterpretarla y luego después compartir el mensaje malinterpretado. Y eso va a confundir o a desviar personas de una doctrina. Y tercero, porque estamos manejando la palabra de Dios, no una opinión personal. Una cosa es una opinión y otra cosa es la verdad. Yo no puedo afirmar que mi opinión es la verdad. Yo puedo dar mi opinión, es válido, cualquier persona puede dar su opinión. Lo que no puedo hacer es decir que mi opinión es la verdad. ¿Sí? La verdad es algo que está fundamentado y es inamovible e innegable. Eso es una verdad. Una opinión puede ser derribada o destruida, desmenuzada y es insustancial. Solamente es una creencia, algo que yo creo, pero realmente no tiene sustento. Pero la verdad no es así. La verdad el Señor la compara, ¿verdad? Cuando habla con sus discípulos y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se levanta Pedro por inspiración del Espíritu Santo y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica lo interpreta como que Pedro es la roca sobre la cual se sustenta la iglesia, y eso es una mentira, porque una verdad tan grande, algo tan grande no puede reposar sobre los hombros de una persona. Lo que Jesús estaba diciendo, fíjense bien, es que la verdad que Pedro acababa de decir era una piedra sobre la cual se iba a sustentar toda la iglesia. ¿Y qué es lo que él dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es una verdad inamovible. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y entonces sobre esta verdad, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, reposa toda la institución eclesiástica. Amén. ¿Sí? Eso es una verdad. No la podemos negar. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y eso es una verdad inamovible. ¿Pueden creerla? Amén. Pueden creerla. ¿Pueden no creerla? Pueden no creerla.
Pero eso, el que alguien no crea que Jesús es el Hijo del Dios viviente, no invalida esta verdad. Eso es algo increíble. La verdad, puedes creerla o no creerla, pero eso no deja de ser. La verdad no deja de ser. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Entonces, ¿por qué es importante estudiar bien la Biblia? Porque cuando nosotros compartimos el mensaje tenemos que hacerlo con palabras de verdad para evitar confundir, desviar, porque también si no entendemos bien lo que estamos compartiendo, a lo mejor terminamos revolviendo la fe o la creencia de alguien. Y por último, porque no se trata de una opinión personal. Tenemos que entender bien la verdad. Y es lo que sucede con las doctrinas. Por eso hay tantas iglesias, por eso hay tantas denominaciones, porque todos le dan una interpretación a un texto y terminan creando un pensamiento, una doctrina distinta y se separan. Pero la verdad es la verdad, no podemos negarla. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, fíjense, para poder nosotros tener una correcta interpretación, necesitamos de una herramienta fundamental que es la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Dice, es el arte de interpretar correctamente un texto bíblico. También nos ayuda a entender qué quiso decir Dios y cómo aplicarlo. No se trata de lo que yo creo que dice, sino de lo que realmente dice el texto en su contexto. Y esos 3 puntos son muy importantes, porque hay versículos que han sido malinterpretados y son muy usados equivocadamente en la iglesia y domingo a domingo. De hecho, hoy platicaba con mis papás de algunas citas bíblicas y cómo pues, se utilizan con tanta regularidad. Y digo, tampoco no es como que estemos torciendo una verdad bíblica, pero están mal utilizados. Un ejemplo muy común, muy frecuente es cuando llega el domingo y ya empieza el culto y hay poquita gente, dice, pero donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Y la gente dice, amén. Porque están 3 personas, nada más está el pastor, la pastora y otro líder. Y dice, no, aquí está Dios, no se preocupen, aunque seamos poquitos. La realidad es que esa cita no está hablando de reuniones dominicales. Lo que ahí está sucediendo es que cuando Jesús dijo estas palabras, en realidad estaba hablando de reuniones de juicio. Recordemos que todo testimonio conste de 2 o 3 testigos, dice la ley, para cuando se vaya a hacer un juicio. Es decir, si yo voy a acusar a fulanito de que me robó, entonces yo tengo que tener 2 o 3 testigos para evitar que se levante un chisme, ¿verdad? No, es que yo te dije, no me dijiste, no, a ver, espérame, tengo 2 y 3 testigos. ¿Qué dije? ¿Dije o no dije? No, sí dijo. Ahí está, lo que tú dices está siendo una mentira. Tenemos testigos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús en presencia de 2 o 3, donde hay 2 o 3 personas reunidas en mi nombre, ahí estoy yo? Bueno, está hablando de cuando hay un juicio que hacer. Cuando hay un juicio y hay 2 o 3 testigos, también está el Señor para emitir juicio. Nada que ver con reuniones dominicales. Hubo oraciones, o sea, entonces es nada más por dar un versículo de muchos que se utilizan. Hablábamos varios, ¿verdad? Uno de ellos era de Jeremías 33, creo. Clama a mí, yo te responderé. Y ya mi papá me estuvo explicando, ¿verdad? Todo el contexto de esta cita. Otra cita que utilicé recientemente para explicar fue, me parece que es Oseas 4:6.
Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la gente dice, ya ves, tienes que estudiar. Hay que estudiar la Biblia, hermano. Y no está hablando de estudiar la Biblia. Yo les enseñé, les dije, ahí la palabra conocimiento deriva de una palabra en hebreo que significa relación. Y el Señor lo que les estaba diciendo, amonestando, es que mi pueblo perece porque no se ha relacionado conmigo. No ha sido un pueblo que me busque en intimidad. Y está hablando de relación con Dios, no de conocimiento académico, ¿verdad? No, es que yo leo mucho la palabra. Eso no significa que no puedas morirte espiritualmente. Lo que garantiza que tú tengas tu espíritu bien vivo y bien fuerte es tu relación con el Señor. Si tú lees mucho la palabra, pero no tienes una relación con Dios, tu espíritu puede estar bien muerto. Mi pueblo perece por falta de intimidad con mi Espíritu Santo. Y a veces lo utilizamos, ¿verdad? Todo esto es parte de la hermenéutica. Cuando yo me detengo a escudriñar un versículo y me pongo a leerlo, a estudiarlo, y ahora una herramienta importantísima que ya tiene tiempo, pues es el Internet, Google. Pregunten ustedes alguna cosita, pero aún más reciente hoy es la inteligencia artificial. Les puede ayudar muchísimo a dinamizar el aprendizaje. Sí, vamos a ver el método. Dice, método básico de estudio OIA. Muy sencillo de memorizar eso. Este método sencillo es ideal para principiantes. Lo primero que hay que hacer es tener una observación, es decir, ¿qué dice el texto? Hay que leer el pasaje varias veces, ver detalles, quién habla, a quién le dice, qué es lo que está ocurriendo, dónde y cuándo. Es una forma de ensanchar el panorama de lo que estás leyendo, porque muchas veces leemos pasajes y solamente leemos el pasaje, pero hay una regla en la hermenéutica, dice, no saques un texto de contexto porque terminarás haciendo un pretexto. No saques un texto de contexto porque terminarás haciendo un pretexto. Es que así dice, hermano. Sí, pero lee el contexto completo. Claro, uno de ellos es, la mujer no puede enseñar. Lo dice en Timoteo, la mujer no puede enseñar. Y sométase al hombre y no enseñe porque les tiene prohibido. Y los machitos ahí bien contentos. Usted cállese, cállese. No, hermano, ¿leíste toda la carta de Timoteo? ¿O nomás leíste ese pasaje? Sí. No lo leíste. Porque en los capítulos anteriores está hablando de maestros que enseñan fábulas y mezclan la doctrina con sus creencias. Porque acordémonos, Pablo estaba mandándole la carta a Timoteo y Timoteo estaba en Éfeso. Y entonces la gente de Éfeso tenía su religión. Y las mujeres ahí, recuerden, había un templo a Diana de los Efesos. Y ahí las mujeres eran las patronas, ¿verdad? Ellas eran las sacerdotisas. Y las sacerdotisas eran no solamente las que enseñaban, sino también llevaban toda la liturgia. Y había una liturgia muy particular, pero en realidad la mujer era la que llevaba ese trabajo, ¿verdad? De enseñar. Ellas eran las sacerdotisas. Entonces las mujeres sacerdotisas se convertían y querían seguir practicando la enseñanza y mezclaban la enseñanza de allá con la de acá y comenzaban a crear un culto completamente torcido. Y Pablo dice, hey, le tengo prohibido en Éfeso a las mujeres enseñar porque están torciendo toda la escritura. No les permito a la mujer que enseñe, pero es algo muy particular de la iglesia de Éfeso. Y luego los machitos de hoy, no, es que no se permite enseñar a la mujer. Tú eres el que no estás entendiendo la escritura. Pura malinterpretación, sí, fuera, sáquenlos. Sí, malos maestros, ni siquiera sabes leer la escritura y ahí andas queriendo enseñar a todos.
Por eso es importante tener herramientas correctas para la interpretación. Entonces, por eso aquí, en la observación, ¿qué dice el texto? Ok, porque no permito a la mujer enseñar. Ok. ¿Quién habla? Ok, habla Pedro. ¿A quién le dice? A Timoteo. ¿Qué ocurre? Pues no sé, pues las mujeres están enseñando. Sí. Pero ¿en dónde? Pues en Éfeso, no sé, no conozco bien. Bueno, están las Biblias de estudio, eso les va a ayudar mucho. Las Biblias de estudio Thompson, al principio de cada carta o de cada libro, viene como un prólogo y les da como un contexto histórico y ustedes lo tienen que leer antes y luego ya se echan la carta. Ah, por esto, ya entendí, aquí hay referencias. Sí, entonces cuando tú te haces estas preguntas, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Cuándo está ocurriendo? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Por qué dijo Pablo que hay que usar un velo? Ah, pues porque las mujeres andaban rapadas cuando eran sacerdotisas y entonces como andaban rapadas, eso significaba que ellas practicaban la prostitución. Las mujeres sacerdotisas practicaban la prostitución y andaban rapadas. Es la forma de identificarlas. Entonces por eso dice, déjese la mujer el cabello largo. Y si no, póngase un velo. ¿Por qué? Porque las mujeres se acaban quizás de convertir y traían el pelo rapado. Pues no me crece el pelo, nomás me convierto, ¿va? Pues ponte el velo. Porque si te van a ver en la calle y te van a ver así, por tu apariencia todavía dice o sea, la gente se proyecta y dice, esta es una sacerdotisa. Y entonces, no, ponte el velo, que no te vean que no tienes cabello. O sea, todo eso, cuando uno se hace estas preguntas y empieza a indagar, a preguntarse y voy a investigar cuáles son los comentarios, dónde puedo encontrar más información, uno empieza a explayarse. No es nada más, leo el pasaje y con eso me quedo. No, el estudiante va más allá. Si hace estas preguntas observando cuidadosamente la escritura, ¿sí? Subraya palabras repetidas o importantes, ¿sí? De cierto os digo. ¿Por qué lo dijo 2 veces? Es que es por la regla de la doble repetición. Cuando en la Biblia encontramos que algo se repite 2 veces, quiere decir que hay que prestar mucha atención. Oye, ¿y si se repite 3 veces? Si se repite 3 veces, cállate. Eso es la máxima expresión, es la potencia de la potencia de la potencia. Sí, efectivamente. Santo, santo, santo. 3 veces santo. No hay otro atributo del Señor que se repita 3 veces. Solamente Él es santo, santo, santo. Y eso es increíble porque si con 2 veces ya hay que prestar atención, imagínate con 3. Entonces, no, tienes que poner atención a la santidad del Señor y es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros vayamos a leer, para empezar a estudiar, hay que leer el versículo. Si nos es posible, hay que leer todo el capítulo. Si es posible, nos leemos todo el libro. ¿Sí? Oye, Yitzhak, pero es que estoy leyendo Salmos. Bueno, Salmos es un poco particular. Porque cada salmo es distinto, ¿verdad? No, el 30 no está relacionado con el 31 o con el 29, ¿verdad? Pero sucede algo muy particular. En el libro de Salmos uno también tiene que estar involucrado con cuestiones históricas. Y ahí se pregunta uno mucho, ¿quién lo está escribiendo? Porque no todos los salmos los escribió David. David escribió como el 60%, 70% de los salmos, pero hubo muchos otros participantes, ¿verdad? Entonces, el libro de los Salmos también habla mucho acerca del Mesías. Hay muchas citas que hablan acerca del Mesías. Es un libro muy particular que incluso hay casi que enciclopedias para poder estudiar los Salmos. Mi papá tiene un libro así, hermanos, así gruesísimo, donde el autor agarra un capítulo, un solo salmo y te lo desmenuza como en 10 páginas. Y el siguiente, el librote así. Entonces, oye, pues hoy quiero estudiar el Salmo 150.
Pues agárralo y busca el Salmo 150 y ahora sí chútate toda esa información. 119 que está larguísimo. El 119, larguísimo, ¿no? Entonces, el libro de los Salmos es algo particular, ¿sí? A lo mismo que Proverbios. Son libros muy particulares de estudio, muy interesantes, que se tienen que relacionar muchas veces con cuestiones históricas, con cuestiones proféticas. No, hombre, no, ahí sí se requiere un poquito de mucha más preparación para poder interpretar correctamente eso, pero aún si ustedes no tienen una herramienta, lo bonito de los salmos es que cuando ustedes lo leen, aunque no lo estén estudiando, cuando ustedes lo leen, hay una alimentación espiritual muy bonita porque todos en su mayoría exaltan el nombre del Señor. Y eso es algo que edifica y construye nuestro espíritu muchas veces. Aunque nosotros no estemos utilizando herramientas de hermenéutica, los salmos lo que hacen muchas veces es traernos esa fortaleza y esa paz que nuestra alma muchas veces necesita. Ahora, cuando nosotros terminamos de observar la cita o el versículo, también tenemos que ir a la interpretación, es decir, ¿qué significa esto que estoy leyendo? Y para eso yo me tengo que preguntar cuál es la idea principal. Ok. Es que en esta cita, por ejemplo, volvamos al punto de Juan 3:16. ¿Cuál es la idea principal en Juan 3:16? La idea principal, porque de tal manera amó Dios al mundo que pues la salvación. La salvación. Que Él dio su vida por nosotros. Exacto. El amor de Dios. Esa es la idea principal, el amor de Dios tan grande, porque de tal manera amó. O sea, tal fue la forma de amarnos que dio a su hijo. Y eso es cuando tú te detienes a meditar eso. Yo siempre les pregunto, ¿usted daría su hijo en sacrificio por una persona de allá, un malvado? Y todos dicen, no. Bueno, por algún otro familiar. No, tampoco. No, pues digo, un familiar ya es alguien querido, ¿verdad? Pues yo entiendo que a lo mejor alguien de allá no, pero por alguien, no. Es más, dice, no, yo daría mi vida por mi hijo, pero no daría a mi hijo por la vida de otros, no. Pero este versículo nos rompe completamente toda lógica humana, porque dice, de tal manera Él nos amó que dio a su hijo unigénito. O sea, dijeras, oye, pues es que todavía tengo otros 100 hijos por ahí regados. Pues uno no es ninguno, dicen. Pero no, es el único hijo de Dios y el Señor lo entregó por amor. Entonces, nos preguntamos cuál es la idea principal y podemos empezar a escarbar. ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué verdad espiritual enseña? La verdad espiritual que enseña Juan 3:16 es que dice que si tú crees en Él, no te vas a perder y tendrás vida eterna. Esa es una verdad. Es una verdad. Juan 3:16 nos enseña, la verdad espiritual es que si tú crees en Él, si tú crees en Cristo Jesús, si tú crees que el Señor te amó y que envió a Jesucristo a morir por ti, si tú crees esto, entonces Dios te da salvación y vida eterna. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad de Juan 3:16. ¿Cómo encaja este texto en el contexto bíblico general? Pues bueno, ¿cuál es el contexto bíblico de Juan 3:16? Bueno, cuando nosotros agarramos todo el capítulo de Juan, el capítulo 3, nos damos cuenta que Jesús estaba hablando con Nicodemo. Estaba hablando con Nicodemo. Y entonces Nicodemo pues estaba como así, ¿ah? ¿Qué estás diciendo, Señor? Y ojo, podríamos decir que Nicodemo era alguien muy prominente, un erudito, sí, claro, alguien destacado. Por lo cual, imagínate que el Señor Jesús evangelizando a un sacerdote judío. Es como si usted le predica a un pastor hoy en día.
Pues usted, pues ¿cómo le voy a predicar yo el evangelio a un pastor? Pues si es pastor, pues él se supone que debe saber del evangelio. Sería un equivalente, ¿verdad? Lo que nos está señalando aquí es que no por mucho conocimiento significa que yo soy salvo. Nos está hablando de una fe, de una convicción, de una realidad que muchas veces ignoramos y que creemos que por ir a la iglesia ya estamos siendo salvos. No, ir a la iglesia no te garantiza ser salvo. Lo que te garantiza ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Justamente hoy estudiaba Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir recibir y creer? Yo me pregunté, ¿qué quiere decir? Pues sí, en español yo lo entiendo, pero yo de anticipo yo sé que la Biblia no fue escrita en español. Una cosa es lo que yo estoy leyendo en español y otra cosa es lo que Juan quiso decir en griego. Entonces, usted tiene que saber de anticipo que la Biblia se escribió en griego y en arameo, en hebreo, en estas tres lenguas. Entonces, cuando usted se pregunta, en el Nuevo Testamento, lo que encontramos es puro griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en puro griego. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Entonces, cuando yo leo un Nuevo Testamento, yo automáticamente sé que tengo que buscar las palabras en griego. ChatGPT les va a ayudar mucho a resolver esas dudas. Entonces, cuando leemos ahí, más a todos los que le recibieron, a los que creen. Entonces, ahí se lo resumo, básicamente está hablando de la sumisión, de un rendimiento, ¿sí? Pero también de una relación. Entonces, es un sometimiento a la voluntad de Dios, pero no solamente es un rendimiento de mi voluntad, sino también una relación con el Señor. No se trata solamente de decir, no, si yo creo en el Señor. No, eso no hace salvo a nadie. Eso no hace salvo a nadie. A veces confundimos, no, es que sí, cree en el Señor Jesús, dijo que sí cree. Pues sí, es que pues, los demonios también creen y no por eso se van a salvar. Y tiemblan, sí. Entonces, lo que cita, lo que Juan estaba intentando decirnos, transmitirnos, es que hace falta que yo rinda mi voluntad al Señor. Es decir, yo te abro la puerta de mi corazón, Señor, yo te invito. Estamos hablando de una relación. Y a los que creen, o sea, es decir, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo me estoy sometiendo a lo que tú estás diciendo, yo viviré conforme a lo que tú me digas. No es de, no, sí, creo en el Señor, no me hace falta. Sí, déjame, no, estoy renunciando a mi forma de vivir porque yo te quiero en mi vida, yo quiero vivir como tú me estás diciendo. O sea, es un cambio en el paradigma de la salvación. Entonces, claro, si yo nomás lo leo en español, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pues sí creo. Sí, pues eso no cambia nada, pero cuando yo estudio empiezo a entender una verdad más profunda. Ahora, la aplicación. ¿Qué debo hacer con esto? Ahora, no solamente me quedo con el conocimiento, ahora tengo que pensar y preguntarme qué debo hacer con esto. Es decir, ¿qué me enseña esto sobre Dios? ¿Qué me enseña Juan 3:16? Que Dios es amor. Que Dios me ama profundamente. ¿Sí? ¿Qué me muestra sobre el pecado o la salvación? ¿Sí? Que el pecado pues me va a perder y la salvación me da una esperanza. Sí. Entonces, hay que hacerse preguntas. Digo, aquí estas preguntas son preguntas muy particulares, pero usted tiene que hacerse preguntas particulares para el ejercicio que usted escoja. Usted va a escoger un tema, o una cita, y usted se tiene que hacer preguntas particulares. No necesariamente estas que vienen en la lección, pero estas son unas preguntas guía para que usted entienda la dinámica del estudio. No siempre se va a ejercitar estas mismas preguntas. Quiero dejar esa libertad a usted para que usted no se encasille en estas preguntas, sino que usted desate la creatividad y, ojo, algo muy importante a la hora de estudiar, hermanos. Algo muy importante, la oración. Cuando usted vaya a estudiar, que por cierto, se me pasó a hacer oración al principio. Lo tenía en la mente y dije ahorita, pero me enganché con la plática y no hicimos la oración de inicio. El Señor me perdone.
Entonces, yo sé que el Señor me perdona porque Él es misericordioso. Amén. Entonces, hay que hacer una oración cuando usted vaya a estudiar y dígale, Señor, yo dispongo mi mente y mi corazón para que tu Espíritu Santo me revele y me muestre la verdad que yo necesito recibir hoy. Una verdad que alimente mi alma, que alimente mi espíritu y me fortalezca y se me presente la oportunidad de compartir el día de hoy esa verdad con alguien que la necesite. Y entonces usted se pone a estudiar y entonces ya usted hace el estudio que necesita y se hace las preguntas que requiere, ¿verdad? La última pregunta que yo pongo aquí dice, ¿qué debo cambiar, creer o hacer hoy? Es decir, un llamado a la acción. Después de que yo leo la Biblia y la estudio, yo no me quedo nada más así quietito, no, pues ya estudié. No. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto que aprendí? ¿Qué voy a hacer con esto que acabo de estudiar? ¿Para qué me sirve esta palabra? Si yo estudio el mensaje de salvación y no me sirve para poner en práctica, entonces es un conocimiento inútil. Mejor no hubiera estudiado nada. Porque al final de cuentas somos llamados a hacer. Sean ustedes hacedores y no solo oidores. Dios no quiere oidores domingueros. Dios nunca está interesado en dominguear. Dios está interesado en que ustedes pongan en acción lo que están aprendiendo día a día. ¿Sí? Y bueno, pues me adelanté porque aquí había un ejercicio práctico con Juan 3:16, pero... Ahí es donde dice, ¿qué debo cambiar, creer o hacer? Dice la misma palabra, ¿verdad? Guarda esas palabras en tu corazón para que las digas cuando vas en el camino, para que le enseñes a tus hijos, para que... O sea, se supone que esa es la finalidad del estudio, que las comprendas, la entiendas, la guardes, para que luego la compartas. Claro, fíjense, hay algo muy particular de la ley. Dios dio la ley para que nos amáramos. Pero nosotros malinterpretamos, digo nosotros porque el género humano, ¿verdad? No realmente nosotros como grupo, sino en realidad todos hemos malinterpretado muchas veces lo que es la ley. Y el caso por excelencia es el día de reposo, el sábado. Ellos guardaban el sábado y ellos decían, no, el sábado no hay que hacer nada. Y entonces vemos el caso de Jesús, ¿verdad? Que sanaba al leproso y entonces él hacía milagros y los otros se enojaban. Y él decía, no, es que es importante guardar el sábado, pero es más importante amar a mi prójimo, porque el sábado fue a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Es decir, que existe sábado porque el Señor creó a la humanidad. No el humano existió por causa del sábado. Entonces, a causa de que Dios creó al hombre, existe el sábado. ¿Qué es más importante, el sábado o el hombre? El hombre, porque es la creación de Dios. Como consecuencia de la creación de la humanidad, resultó el sábado. Entonces, no es más importante guardar el sábado. Lo que es importante es que el día de reposo, si lo puedo guardar para el Señor, lo guardo bajo la ley. Estoy hablando bajo la ley. No en tiempos actuales. Entonces, si puedo guardar el sábado, lo guardo. Pero si mi hermano necesita que yo le ame, yo voy y le amo en el sábado. Si mi hermano necesita, fíjense, y lo voy a pasar a tiempos actuales. Y esto les va a romper la cabeza a muchos. Hoy en día no guardamos el sábado porque estamos en el nuevo pacto. Pero hay un equivalente, el domingo. Y entonces nosotros reservamos el domingo y decimos, no, el domingo es para el Señor. Efectivamente, el domingo es para el Señor. Pero si el domingo mi hermano del alma tiene una depresión y me habla y me dice, hermano, ven y ora por mí. Yo dejo la iglesia y me voy a orar por mi hermano que necesita una oración. Es más importante amar a mi prójimo el domingo que ir a la iglesia. Y mi hermano, si usted me habla, pastor, hoy no voy a la iglesia porque estoy evangelizando a mi vecino, yo le doy la bendición personalmente. Es más,
saliendo de la iglesia, yo voy y hago carne asada a su casa, hermano. Usted nomás me dice, yo termino a esta hora y aquí lo recibo. Y invitamos al hermano recién convertido y usted se queda a comer con nosotros y con el Señor Jesucristo, hermano. Porque es más importante la salvación de un alma que ir a dominguear. No digo que esté mal ir a la iglesia, está excelente que nos acompañen y que la casa se llene, pero es más importante amar a mi prójimo que ir a la iglesia. Es decir, que Dios se agrada más cuando yo manifiesto las obras de la fe. Y la fe nos lleva al amar a nuestro prójimo, a ser misericordiosos, a practicar la justicia. Entonces, esto a muchos les va a romper la cabeza. Si yo el domingo dejo de ir a la iglesia para ir a rescatar un alma, bendito Dios, el Señor y el Espíritu Santo lo aprueban. Y de paso yo también le doy mi aprobación, aunque no es muy importante mi aprobación, lo importante es que el Señor apruebe su conducta. Entonces, créanme, el Señor aprueba que usted deje de ir a la iglesia para ir a salvar un alma. Siempre, siempre, siempre. Pero si usted va a dejar de ir el domingo para hacer una fiesta, pues no, mi hermano, discúlpeme. Ahí sí no se la acepto. No, es que el niño cumplió 1 añito, hermano. Y va a cumplir 2 y 3. Es que la primera vez que va a cumplir 1 año, sí, pero cuando cumpla 2 años va a ser su primero 2 años. Y cuando cumpla 3 va a ser sus primer 3 años. Y siempre va a tener un primero. Es que nada más se cumple 15 años una vez y nada más se cumplen 16. Yo voy a cumplir 34 y nada más voy a cumplir 34 una vez. No por eso voy a hacer un fiestón loco. Pero bueno, hermanos, ahí entramos a la medida de la fe de cada quien. Ok. Repasando, tenemos el método O y A, que es observación, interpretación y aplicación. Siempre debemos hacer esto. Hay que observar el texto y su contexto que hay alrededor. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que dice? ¿Quién lo dice? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el resultado? ¿En qué? O sea, hay que hacernos preguntas. Sí, yo aquí pongo algunas preguntas de ejemplo, pero usted se puede hacer todas las preguntas que usted requiera para profundizar en la cita. Después en la interpretación, ¿sí? Según Juan 3:16, ¿cuál es la interpretación que podemos obtener de Juan 3:16? Que Dios es amoroso y generoso. Y eso a mí, una de las peticiones que yo le hago al Señor para mi vida es, Señor, vuélveme un alma generosa. La generosidad, mis hermanos, rompe las ataduras terrenales. Porque uno está a veces atado a las cosas. No, esto es mío. Esto es mío. Pero en el momento que el Señor hace tu alma generosa, y muchas veces tú no te das cuenta qué tanto tienes, porque estás habituado, pero de repente te topas a una persona muy necesitada y tú llevas tu chamarra que acabas de comprar, una Calvin Klein. Ájales, 7,000 pesos en el gabacho. Y ves una persona bien necesitada. Y el Señor quizás en tu espíritu te dice, ayúdalo. No te dice ni siquiera dásela, te dice, ayúdalo. Y tú dices, no, es que esto a mí me ha costado, es porque él está en esa condición porque es un flojo. Y hacemos a veces nuestro corazón duro, es decir, yo me estoy atando a mis cosas terrenales. Pero la generosidad, miren hermanos, el que es generoso se despoja sin dolor. Y eso es algo que el Señor nos deja bien establecido. Dio a su único hijo. Y no protestó ni dijo, ay, mi hijo, pero ay, a ver si no me arrepiento de dárselos porque lo van a despedazar, lo van a colgar en un madero y lo van a maltratar. No, el Señor fue completamente generoso y es lo que yo le digo al Señor, dame un corazón generoso, porque eso me despojará de todas mis ataduras terrenales, mi tiempo, mi dinero, mis recursos.
para servir al Señor. Y el día que usted ponga ese mismo deseo en su corazón, usted tendrá oportunidad de despojarse. ¿Por qué creen que yo estoy tomando ahorita este tiempo para enseñarles? Porque mi tiempo es para el Señor. Yo podría ahorita estar en otro lado, quizás terminando proyectos, trabajos, lo que sea, generando dinero. Pero yo he decidido consagrar este tiempo para mi Señor y poder preparar algo y enseñarles, porque eso es lo que hace la palabra, mis hermanos. Cuando yo leo Juan 3:16 y entiendo la generosidad de Dios, y yo le digo, Señor, hazme generoso, entonces esta palabra me empieza a transformar. Amén. Y ese es el objetivo del estudio bíblico. Y entonces, ¿sabes qué? Voy a hablar un mensaje de la generosidad de Dios partiendo desde Juan 3:16. Y conforme el Espíritu me haya hablado, entonces yo podré escribir un mensaje de salvación, escribiendo y proyectando la generosidad y el amor del Señor sobre todos nosotros. ¡Wow! ¡Qué revelación me ha dado el Señor! Bendito sea. Y entonces me convierto en una persona generosa y de repente, oye, pero ¿y tú desde cuándo estás regalando cosas? Desde que el Señor tocó mi corazón para ayudar a los que más necesitan, porque Él me ha dado mucho para compartir y no quiero estar atado a estas cosas terrenales, porque mi vida y mi salvación están en el Señor y están allá arriba. Yo no pertenezco a este mundo, yo pertenezco al reino de Dios. Y eso es lo que hace un solo versículo, hermano. Toca tu corazón y te transforma y te desprendes. Y según la revelación o la iluminación que el Señor te dé en ese momento de estudio, vendrán mensajes increíbles. De evangelismo o de otro género. Pero uno tiene que hacer las preguntas correctas, ser observador, ser un buen intérprete. Y siempre, nunca nos olvidemos, o sea, siempre buscar aplicar lo que hemos aprendido. No quedarnos con el conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Ahora, tarea, una actividad individual. Dice, escoge uno de los siguientes pasajes y aplícale el método OIA. Tenemos Romanos 3:23, Hechos 4:12 y Efesios 8-9. Escribir observaciones, interpretación y una aplicación personal. Tenemos también una actividad en grupo, pero esto a lo mejor va a ser un poco difícil, porque pues está difícil que nos juntemos para el estudio. Ahora para que nos pongamos a practicar quizás va a ser un poco complicado, pero se las leo, ¿verdad? Dice, compartir los hallazgos con otra persona del grupo el domingo. Entre todos, construir una idea central de uno de los pasajes y discutir cómo podría usarse en un mensaje evangelístico. Sí, es decir, el domingo nos vamos a encontrar y vamos a hablar y discutir sobre este punto, ¿verdad? Sobre una de estas citas. Vamos a compartir lo que hayamos explorado y aprendido. Y un versículo para memorizar. Salmos 119-130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es que hermano, yo no estudié, hermano. No importa. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es decir, por muy simple que usted se entienda, la palabra del Señor ilumina y nos hace sabios. A mí me encantó esta cita cuando la puse aquí. Salmo 119-130. Y ustedes, mis hermanos, pueden escribir mensajes bien preciosos mientras ustedes se expongan, ¿sí?, a la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra. Se los vuelvo a leer porque está precioso, porque a veces nos da miedo estudiar la palabra o escribir mensajes, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hasta aquí llega la lección de hoy. Espero sea de entendimiento y de edificación para ustedes. Vamos a cerrar con una breve oración. Padre, te damos las gracias, Señor, porque
Tú has sido muy bueno con nosotros. Nos permites terminar el día de hoy, Señor, con este aprendizaje y este estudio, Señor. Que esta enseñanza, Padre, pueda clavarse en el corazón y en la mente de cada persona, Señor. Que sea de edificación para todo aquel que esté escuchando. Que todo oyente, Señor, pueda ir a tu palabra y pueda educarse, Señor, y que sus almas y sus espíritus puedan ser edificados, Señor, y pueda haber una renovación de su entendimiento, Señor, y de su espíritu, Señor, que se pueda vivificar, que se pueda, como las águilas, renovar, Señor. Que a veces nuestra fatiga, Señor, del día a día, Señor, tal vez los problemas nos tienen cansados, pero cuando nosotros nos exponemos a tu palabra, Señor, que nuestro espíritu se renueve, Señor, y surjan nuevas fuerzas de todo aquel oyente, Señor, de este mensaje, y que se puedan renovar sus fuerzas en el estudio bíblico, Señor, y que puedan llevar ese aprendizaje, Señor, a otras personas y que sean de edificación para las naciones. Señor, te pido que tú nos lleves con bien, Señor, y bendigas a todo el oyente en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amigos.